¿Empezamos? Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias Ana y a Clara por la organización del curso. Bueno, a Clara le tengo que decir muchas cosas, pero hoy concretamente, pues gracias por la coordinación y por haberme invitado. La idea es comentar un poquito de los adultos en cuanto a algo de clasificaciones. Ha dicho Leo esta mañana que comentando de clasificaciones nos podía dar hasta mañana y efectivamente, entonces voy a intentar ser un poquito breve. Y luego, en cuanto a la parte del manejo del estatus, solamente vamos a hablar de la segunda línea, de los fármacos anticrisis, porque lo que es el abordaje inicial, las benzodiazepinas y luego el abordaje posterior en UBI, pues lo van a hablar compañeros míos. Entonces, como hemos en continuidad un poco con lo que hablaba Nadir esta mañana, el concepto de crisis urgente surge un poco de la necesidad de identificar qué pacientes están en riesgo y son susceptibles de requerir una atención prioritaria. Y se compone de tres conceptos, ya los hemos visto. El estatus, no me voy a meter en la definición ni en los tiempos porque ya los han explicado, los T1, los T2, los diferentes estadios y las necesidades de tratamiento en cada uno de ellos, y solo comentar que hay dentro de estos, dentro de los superrefractarios, uno que es el prolongado, donde hablamos de 7 días de estatus, incluido el tema de la sedación. Dentro de los otros dos conceptos tenemos las crisis en acúmulos y la crisis de alto riesgo, que dentro de ser crisis únicas tienen unas características que nos indican un alto riesgo de recurrencia. Y para ello existen unas escalas de riesgo. Nos han comentado también esta mañana la escala DAN, que es una buena herramienta prehospitalaria, donde con un puntaje de más de 1 pues nos indica un alto riesgo de que esta crisis pueda recurrir o evolucionar a un estatus. Otras escalas que pueden ser de interés son la STSS y sobre todo la versión modificada que incluye la escala de ranking y es un buen predictor de mortalidad al ingreso. Es una escala bastante simple y en la cual una puntuación de más de 4 predeciría una mortalidad del 80%. Otra escala es la EMS, que la verdad es que para mi gusto es un poquito más farragosa, pero que se podría hacer a lo largo del ingreso, es más completa e incluye puntajes de etiología, comorbilidad, edad y EEG, y es bastante completa, como digo, de 0, hace puntuaciones de 0 a 60 y en función de las revisiones que haya, pues así establecen ellos los puntos de corte para riesgo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues esto es importante porque cada vez es más frecuente ver el estatus y porque el diagnóstico y el tratamiento adecuado nos van a evitar una importante morbimortalidad, ya que, como vemos aquí, el estatus está aumentando mucho en incidencia, en ingresos, y la mortalidad puede ser elevada, sobre todo en algunas causas determinadas, en los que se hacen refractarios y en el contexto de cualquier daño cerebral agudo. En el contexto de una epilepsia conocida, parece que el riesgo sería algo menor y tendría un mejor pronóstico. La incidencia depende mucho de la serie, del país y de los estudios y las definiciones de estatus que empleemos, pero a partir del 2015, que es cuando tenemos un poquito más definidos los conceptos, tenemos una incidencia aproximada de 36 casos por cada 100.000 habitantes para el convulsivo y de 12 para el no convulsivo. Tiene una distribución bimodal, igual que ocurre con la epilepsia, y es más elevada en la primera década de la vida y después de la quinta década. Y, de hecho, el envejecimiento y el que, afortunadamente, podemos ser más agresivos en el tratamiento de patologías como el ictus isquémico, pues están aumentando la incidencia. Hasta tal punto, lo es importante la edad es un factor de riesgo independiente para un estatus que está incluido en todas las escalas pronósticas de mortalidad y, además, ellos son más propensos a complicaciones. Esto nos lo va a comentar Fer más adelante. En cuanto a otros factores de riesgo, el factor de riesgo parece sensato, independiente, más prevalente es que el paciente ya tenga una epilepsia farmacoresistente y están definidos periodos de susceptibilidad que todos conocemos y a veces preguntamos cuando vienen los pacientes a urgencias en relación a falta de sueño, cambios en la medicación, tóxicos, estrés, fiebre o la menstruación en las mujeres. Otros factores de riesgo serían, en cuanto al origen, el origen frontal, sobre todo en las crisis que presentan agrupación nocturna, la etiología sintomática, sobre todo la aguda, estructural, vascular, pero todo tipo, infecciones traumáticas y malformaciones del desarrollo cortical. Y otro es que en el momento en el que nosotros diagnostiquemos al paciente, en el primer año tenga una alta frecuencia de crisis. Las clasificaciones, lo que decimos, están articuladas en torno a 4 ejes, que son la semiología, la etiología, el eje y la edad. Yo voy a intentar repasar solamente un poquito de las dos primeras. Entonces, en cuanto a la semiología, vamos a distinguir estatus con o sin síntomas motores prominentes y con o sin afectación del nivel de consciencia.
En cuanto a los síntomas motores prominentes, pues el más conocido es el tónico clónico generalizado, es el que sabemos mucho más de su fisiopatología en cuanto a los tiempos establecidos, en el que ya se describió inicialmente en modelos animales 5 fases electroclínicas que correlacionan los síntomas del paciente con el electroencefalograma y a su vez con la gravedad y con el pronóstico, y que llevarían a la muerte en el caso de que no se tratara en un periodo aproximado de unas 72 horas. Lo que sabemos es que estas descargas van a producir un aumento de la demanda metabólica y del flujo, y en los primeros 30 minutos tenemos un montón de respuestas a nivel sistémico y cerebral para intentar mantener la perfusión cerebral. Pero una vez que han pasado estos 30 minutos, entramos en una fase desadaptativa con hipoglucemia, hipotensión, acidosis, bradicardia y finalmente pues, la muerte en el caso de no tratarlo. Continuando con los síntomas motores prominentes, tendríamos el mioclónico. Esto es un paciente con una epilepsia mioclónica progresiva en un estadio avanzado. Entonces, tenemos con coma o sin coma. En el de coma, la principal etiología, ya lo sabéis bien, es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que además cuando ocurre de manera muy precoz, tiene un riesgo de mortalidad muy elevado. Y dentro de factores pronósticos que establece la americana, pues la ausencia de respuestas pupilares, de reflejos corneales o de respuestas motoras al dolor o aparición de extensoras se ha relacionado con un mal pronóstico y, sin embargo, una etiología respiratoria con buen pronóstico. En cuanto a la de sin coma, pues puede aparecer también en una encefalopatía hipóxica, es lo que se denomina el síndrome de Lansadas, pero también puede aparecer en el contexto de epilepsias mioclónicas juveniles, pacientes, por ejemplo, que están maltratados con un fármaco para crisis focales o que no se toman bien el tratamiento, en fases finales de epilepsias mioclónicas progresivas, en distintos tipos de encefalitis, enfermedades genéticas y en encefalopatías pues, metabólicas, tóxicas o farmacológicas. Respecto a continuar con los estatus con síntomas motores, tendríamos el focar motor, que era el que antiguamente se denominaba epilepsia parcial continua, y es la aparición pues, de clonías rítmicas y persistentes en un grupo muscular. Normalmente se dice que deben ocurrir mínimo de 1 hora con intervalos recurrentes y afectan sobre todo a la cara y a las extremidades superiores, especialmente a la mano por la distribución topográfica. Se produce por una gran variedad de causas que van a afectar al área motora primaria, aunque hay un porcentaje que puede ser desconocido. Dentro de estos hay uno que a nosotros nos trae especialmente de cabeza, que es el focal motor con paresia posictal, que puede ser desde el inicio y nos hace plantearnos un diagnóstico diferencial con un ictus, o puede producirse después de una crisis generalizada tónico-clónica. En el caso de que lo que pensemos que tiene el paciente es una parálisis de tos, pues bueno, es más frecuente en las causas, además, en las crisis de causa vascular, pero lo habitual es que no dure más de 30 minutos, aunque todos hemos visto de todo. Y en cuanto a los estatus sin síntomas motores prominentes, pues tendríamos el generalizado de ausencias, que puede aparecer tanto en pacientes que tienen epilepsias generalizadas de ausencias o de otro tipo, como de novo podría aparecer en pacientes que son tomadores de benzodiazepinas crónicos, ingresan o por el motivo que sea se les suspenden las benzodiazepinas y ahí, en ese caso, habría que hacer un diagnóstico diferencial con cuadros confusionales. En el no motor focal con afectación de conciencia, al final es un paciente en el que el gol estándar va a ser el vídeo EEG y los criterios de Salzburgo, como nos han comentado, porque es un paciente que puede estar desde inatento a una situación de coma y con poca expresividad clínica. Y en el no motor con afasia, pues lo mismo, es un poquito más frecuente en los ancianos y en epilepsia vascular y vamos a requerir una prueba complementaria para poder hacer el diagnóstico diferencial. Aquí lo que presento es un TAC multimodal, ya nos han comentado un poquito las características. Vale. En cuanto a la clasificación por etiología, pues resumida, se haría en sintomática aguda, sintomática remota, sintomática progresiva, como podría ser una epilepsia mioclónica progresiva o criptogénica. Aquí hay una tabla con las causas más frecuentes de estatus y al lado con las mortalidades. Y como veis, con mucho, las causas, la hipoxia, la anoxia cerebral, son las que más mortalidad conllevan. Intentando tampoco meterme mucho en cada uno de ellos, pero bueno, la etiología estructural, sobre todo la sintomática aguda, es la que más riesgo tiene de crisis en acúmulo y de estatus. En cuanto al vascular, es la más frecuente en pacientes de más de 65 años y per se aumenta la mortalidad y la morbilidad del ictus. En cuanto a la causa tumoral, también está aumentada en pacientes ancianos y ya sabemos todos que los tumores de bajo grado, especialmente el de NET y el ganglioglioma, tienen riesgo de crisis porque son epileptógenos per se. En cuanto al estatus por TCE, pues sobre todo lo vamos a ver cuando tenemos traumatismos en regiones frontales y temporobasales y aunque es frecuente verlo en el primer año, el riesgo está aumentado en los 10 primeros años. Por
tanto, también puede aparecer como una causa de estatus sintomática remota. Y en cuanto a las malformaciones, lo más frecuente que lo veamos es en las displasias. En las enfermedades genéticas, sobre todo, se va a ver encefalopatías epilépticas. En el Dravet, sobre todo en los primeros 5 años, donde representa una causa importante de muerte después del SUDEP, y al inicio normalmente suele ser por fiebre, pero después aparecen espontáneos, y en el Lennox-Gastaut, donde hasta un 50% de los pacientes pueden tener un estatus no convulsivo en forma de ausencias atípicas y muy prolongadas y muy difíciles de controlar. En las mioclónicas progresivas, en fases avanzadas, se pueden dar de distintos tipos, mioclonías, ausencias, crisis generalizadas, y dentro de los fármacos de primera elección tendríamos el Depakine, y de las mitocondriales, algo que ya nos han comentado, solo recordar que hay que intentar evitar justo el valproico, por la toxicidad mitocondrial que conlleva. En cuanto a los tóxicos, el más frecuente es el alcohol. El alcohol lo que hace es que estimula el receptor de GABA, eso es responsable de los efectos de depresión de determinadas funciones cerebrales, y por otra parte aumenta la dopamina, que eso está relacionado con los efectos placenteros y con la tolerancia, la dependencia y el abuso. La abstinencia alcohólica es la causa más frecuente de crisis sintomáticas agudas en el paciente que tiene dependencia al alcohol. Habitualmente puede ser la primera manifestación de lo que puede conllevar, en el caso de no estar bien tratado, un delirium tremens. Las crisis aparecen entre las 8 y las 48 horas de la primera toma, suelen ser generalizadas y se produce por una disminución de estos receptores. Los pacientes alcohólicos pueden tener cualquier tipo de crisis, incluso estatus no convulsivos que tienen un nombre especial, y el tratamiento, lo importante es recordar que son las benzodiazepinas, y benzodiazepinas además en dosis altas, con lo cual si el paciente no está bien, es que probablemente nos estamos quedando cortos, vamos a necesitar más dosis con el riesgo de depresión respiratoria y de otros efectos secundarios. El levetiracetam, que lo utilizamos todos, para concretamente las crisis sintomáticas agudas, al no tener un efecto GABAérgico, no sería el más utilizado. Otros, pues en cuanto a los tóxicos que pueden producir crisis, todos tendremos por ahí alguna lista, pero en general lo hacen cuando se administran en dosis bastante altas y por efecto de antagonismo competitivo con el GABA. Sí que es más frecuente, como he dicho, la supresión brusca de benzodiazepinas en los pacientes ancianos, en pacientes a los que administramos flumacenilo por necesidad de ejercer un efecto antagónico de las benzodiazepinas, sobre todo para pacientes con crisis, y en pacientes que están con baclofeno por el motivo que sea, que es un agonista del GABA, en el cual hacemos una supresión brusca. Respecto a las alteraciones hidroelectrolíticas, las que más lo producen son los hipos, ¿no? Hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, graves, y es menos frecuente en las hiper y en las alteraciones del potasio. En esto tampoco me voy a meter mucho, simplemente decir que las crisis, cuando forman parte de estas entidades, son dentro de todo el cuadro de encefalitis, que de las infecciosas, las que más producen estatus son las provocadas por el virus del herpes simple, y que en cuanto a las autoinmunes, hasta un 40% de los pacientes que debutan con un NORSE, que ya nos han explicado lo que es, ¿no? Un estatus refractario de novo, donde no hemos identificado la causa, pues un porcentaje van a ser autoinmunes y en adultos más frecuentemente otro porcentaje los vamos a ver que son paraneoplásicas. Tenemos una serie de criterios que los clasifican en definida y probable, pero todos exigen exclusión razonable de otras causas antes de llegar a ese diagnóstico. Y luego, esta es una tabla, no creo que se oyera el sonido porque se oye mucho, pero bueno, es una causa donde vienen, una tabla donde vienen diferentes causas de estatus, y hay una que a veces nos olvidamos, que son los mimics de los estatus epilépticos. En concreto, que ya hemos visto también unos vídeos esta mañana, las crisis psicógenas, sobre las cuales vamos a tener bastante iatrogenia, pero es cierto que a veces son muy difíciles de diferenciar, y algo que me parece muy, muy importante para todos los que hacemos guardias en urgencias es el diagnóstico diferencial con causas cardíacas. ¿Vale? Sobre todo está reportado en arritmias o en cardiopatías obstructivas, donde al final por un mecanismo de bajo gasto puede haber algo parecido a crisis epilépticas o crisis epilépticas. Entonces es muy importante que los pacientes tengan un electrocardiograma cuando vienen a urgencias por un episodio de pérdida de conciencia, y que en la medida de lo posible y de la saturación de urgencias, pues que estuvieran monitorizados, sobre todo los atípicos. Y luego, metiéndome un poquito en el tratamiento, esto sería todo el tratamiento, pero la primera parte no la voy a comentar ahora, y sí que ya me voy a meter en la segunda línea, que es la de los fármacos anticrisis. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues es importante considerarlos pronto porque hay un 40% de pacientes que van a tener resistencia a las benzodiazepinas. ¿Y el por qué es esto? Pues probablemente sea algo multifactorial. Hay descritas causas genéticas. Esto es un artículo con 2 familias
italianas en las que se vio una mutación de la subunidad gamma 2 del receptor GABA y que eran personas especialmente refractarias a las benzodiazepinas. Pero lo más probable y lo que todos sabemos es que seguramente por la hiperexcitabilidad de las propias crisis, sobre todo de las prolongadas, haya cambios en la conformación del GABA. Entonces, todos sabemos que el tratamiento con benzodiazepinas tiene que ser precoz, pero benzodiazepinas sin fármaco anticrisis, ¿hacerlo a la vez o hacer un tratamiento secuencial? Entonces, esto que hay aquí lo quiero desarrollar un poquito más porque ese es un artículo que me pasó un compañero, que es el doctor Rivero, de cosas que habíamos estado un poco hablando sobre esto. Entonces, ya lo ponen por escrito algo que un poco era conocido y es que probablemente vamos a tener que considerar entre el estado 1 y el 2 un estado 1+, un tratamiento sinérgico con las benzodiazepinas y otro fármaco. ¿Por qué? Porque esa refractariedad es especialmente más frecuente en pacientes con crisis convulsivas prolongadas, crisis sintomáticas agudas o por estatus que diagnosticamos de forma tardía. Y lo que ocurre es que cuando actuamos tarde o en estos de riesgo, hay una pérdida de receptores GABA y una internalización, hay una potenciación del efecto de lo contrario de los receptores de NMDA y una activación de citoquinas. Además, se ha visto que hay un incremento de transportadores de fármacos, especialmente de la glicoproteína P, que lo que hace es extraer los fármacos del parénquima cerebral a la luz de los vasos sanguíneos. Y, de hecho, aquí ya describen unos autores en 2017 un modelo animal donde hacen una combinación sinérgica entre midazolam, ketamina y valproico y ven que a la vez da muchos mejores resultados que la administración de forma secuencial. Por tanto, probablemente vamos a tener que planteárnoslo, sobre todo en estas situaciones de riesgo, pues de manera sinérgica. Y metiéndonos ya en los fármacos, nos ha hablado, creo que ha sido Cecilia o María, no estoy segura, de los diferentes ensayos clínicos entre los diferentes fármacos anticrisis, porque al final son los mismos para niños y para adultos. Y es verdad que no hay una clara superioridad. Esto es un ensayo bastante grande, el ESET, que compara fenitoína con levetiracetam y con valproico, y el endpoint primario, que era efectividad, es prácticamente el mismo en todos, pero incluso en seguridad y en otros endpoints secundarios eran más o menos parecidos. Decíamos también esta mañana que están saliendo cosas del fenobarbital y efectivamente es cierto que hay una revisión sistemática de varios ensayos clínicos donde el fenobarbital parece que podría estar un poquito por encima, que ya en la mayor parte de los consensos españoles ni siquiera aparece, pero cuando se analizan todos los endpoints secundarios y sobre todo en cuanto a tolerabilidad y efectos secundarios están muy por debajo de los otros. Y los otros tampoco son claramente inferiores. Entonces, estos son los fármacos con los que nos vamos a manejar en general. Intravenosos, ¿vale? Sabemos que tenemos fármacos que actúan en múltiples niveles, presináptico, posináptico, algunos que tienen distintos mecanismos de acción y muy brevemente de cada uno de ellos, la fenitoína es el fármaco clásico de elección, es el que tiene recomendación de la FDA con nivel de evidencia 1. La guía americana es el que defiende utilizarlo porque al final es el que en diferentes ensayos clínicos ha demostrado el efecto una vez administrado después de las benzodiazepinas, pero sabemos que el perfil de seguridad, pues bueno, no es el deseable, está contraindicado en cardiópatas, es un fármaco que tiene una inducción enzimática importante y pues bastantes efectos secundarios. Y eso está haciendo que quede un poquito relegado. El Depakine, el valproico, es una buena alternativa por la mejor tolerancia. Hay una revisión sistemática del 2014 con muchos estudios, incluyendo ensayos clínicos, donde se ve que es eficaz tanto en adultos como en niños. Y un poco los peros serían pacientes con hepatopatía o con coagulopatía y lo que nos pasa mucho ahora a nosotros en adultos, que las mujeres en edad fértil y por los efectos teratogénicos, pues tendríamos que valorar el riesgo-beneficio, que probablemente en una situación tan grave como es el estatus prime más el beneficio. En principio es elección en epilepsia generalizada idiopática. Respecto al levetiracetam, es un fármaco de amplio espectro y desde el 2015 vamos teniendo cada vez más estudios donde comparan la eficacia con otros fármacos y lo ven bastante similar y además con mucho mejor perfil farmacocinético, con menos interacciones, con una conversión a vía oral bastante buena de 1 a 1 y lo único es que, bueno, requerimos ajuste y estaría no contraindicado, pero bueno, habría que tener precaución en los pacientes con insuficiencia renal. Es probablemente el fármaco que más utilizamos y con el que más seguros nos sentimos todos. Respecto a la lacosamida,
Cada vez más la tenemos en uso, es un fármaco con indicación en focales y en focales con evolución a bilaterales tónico-clónicas. Además, tiene un efecto sinérgico con el que utilizamos mucho, que es el levetiracetam. Habría que tener precaución en pacientes con bloqueos AV en el electrocardiograma y este de aquí es un estudio español de Stevok donde demuestra la dosis eficaz, que es entre 5 y 6 miligramos por kilo. Habitualmente sabéis que solemos poner 200 y si no hay eficacia ponemos otros 200. Respecto al brivaracetam, es un fármaco relativamente nuevo que parece que lo que ha visto es que tiene mayor afinidad por la proteína SV2A, que es sobre la que actúa el levetiracetam también. Por tanto, probablemente tenga una mayor rapidez de acción. Hay dos estudios españoles medio grandes, la verdad. El primero es de Estevo también, de Barcelona, con 43 pacientes, donde ven una tasa de respuesta bastante buena, del 50%, sobre todo en dosis altas, a partir de 1,8 miligramos kilo. Y luego hay un estudio en vida real con muchísimos pacientes, donde se ve también una buena tasa de respuestas con este fármaco. Luego, aquí hay una tabla de las recomendaciones actuales de la guía de la SEN, que está actualizada el año pasado, la que nos van a hablar después, porque es una tercera línea, cada vez más la quieren considerar en segunda. Y luego aquí hay una tablita de otros que están aquí un poquito relegados, pero que a veces en situaciones de desesperación también pueden ser buenos. Yo solo voy a hablar de los dos últimos, que son el perampanel y el topiramato. Respecto al parampanel, tiene un mecanismo de acción distinto porque actúa a nivel postsináptico sobre receptores AMPA, tiene una vida media muy larga y probablemente lo que haya que hacer es utilizar dosis más altas de las que estamos utilizando. Eso nos pasa en general con todo, con las benzodiazepinas y con los fármacos antiepilépticos. Este es un estudio en el cual participan también autores españoles y son pacientes muy refractarios. Ahí veis fallo de 5 fármacos anticrisis y se vio una respuesta en torno a un 30 y tantos % de los pacientes, lo cual pues no está mal teniendo en cuenta la refractariedad que conllevaba. Y luego, después de esto, hay otras revisiones donde sobre todo es un poco para afinar más la dosis. Probablemente lo ideal sea utilizar a partir de 10 miligramos, entre 12 e incluso hasta 16 miligramos. Y para acabar, del topiramato, decir que es un fármaco con un mecanismo de acción de amplio espectro, pues bloqueante de sodio, de calcio, de GABA, anhidrasa carbónica y que además la unión sobre el receptor GABA parece ser independiente del lugar donde se unen las benzodiazepinas, con lo cual podría ser también de ayuda especial a los pacientes que son refractarios. Este es un aporte bastante grande de pacientes donde pasa un poquito lo mismo. Se inicia topiramato en pacientes que habían sido ya refractarios a muchos fármacos con dosis altas, dosis iniciales de 100 y llegando hasta 400 y se ve una respuesta también aceptable en torno a un 30%, siendo el efecto adverso más frecuente la hiperamonemia, sobre todo los que se había combinado con tepaquina. Y un paso más allá, que se presentó en el coloquio de estatus de 2022, por Eugen Trinca, que si lo conocéis es el máximo o de los principales autores de la mayoría de estudios que hay de estatus, y donde hablaban de la posibilidad de utilizar el topiramato intravenoso. ¿Vale? Ellos están haciendo estudios actualmente con dos tipos de diluyente, con este que tiene un nombre muy largo, es el Captisol, y meglumina, parece que este último sería mejor tolerado. Y de hecho, el año pasado ellos publican un caso de una paciente que estaba tomando topiramato con unos niveles muy bajos y en las que se lo ponen intravenoso después, eso sí, de haber utilizado los fármacos de primera línea que todos conocemos. Con lo cual, probablemente, pues todavía tenemos cosas que hacer, incluso en la segunda línea. Para concluir, bueno, pues simplemente decir que algo que ya sabemos, que tenemos una elevada morbimortalidad en esta patología, sobre todo cuando la causa es un daño cerebral agudo. Tenemos distintas partes y lo ideal es utilizar las benzodiazepinas, pero cada vez más en pacientes con estatus de riesgo puede ser útil este protocolo secuencial rápido o sinérgico con una benzodiazepina y un fármaco anticrisis de manera precoz. Siempre vamos a utilizar, por la mejor disponibilidad y rapidez de acción, los fármacos por vía intravenosa, pero tenemos otras opciones dentro también de los fármacos anticrisis. Y pues nada más. Muchas gracias.